Listo, muy buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Dante Olivera, soy estudiante de la carrera de Derecho de San Marcos y el día de hoy estoy como moderador de este importante evento que se va a desarrollar en conjunto con otros círculos académicos en materia constitucional y afines a lo largo de todo el Perú. Vamos a tocar un tema que es ampliamente debatido y también controvertido desde un punto de vista jurídico-político y también con las implicancias del derecho internacional y constitucional, como viene a ser el tema de la sentencia en el caso de Keiko Fujimori, el habeas corpus que presentó y que el Tribunal Constitucional hace un par de semanas sacó la resolución declarando fundada la demanda de habeas corpus por violación del principio de legalidad y también del derecho al plazo razonable, lo cual ha originado enfrentamientos, debates, por así decirlos, entre círculos de penalistas y constitucionalistas en nuestro país, así como el tema de el asilo político de Betsy Chávez, que fue muy inusual, muy inusitado. Este asilo político tocó de sorpresa a muchas personalidades, incluso al propio canciller, y motivo de esto se decidió romper relaciones diplomáticas con el país del Ecuador, ¿no? Perdón, el país de México. Entonces, esto también ha originado conflictos, debates de si es que en realidad es un asilo acorde a derecho o no. ¿Y por qué hemos decidido tocar esos dos temas? Primero, por su relevancia y segundo, por las implicancias que tienen, por las implicancias en el sentido de si efectivamente se está haciendo un uso correcto de los instrumentos jurídicos, tanto en la sentencia como en el asilo, o por el contrario, se está viviendo una especie de politización de la justicia, digámoslo de esta manera, un lawfare, que también es un término que se acuña en uno de los votos, de los fundamentos de votos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Para hablar de estos temas, hemos convocado a las siguientes personas en representación de sus respectivos talleres. Ariana Díaz Carpio, del taller de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de Arequipa, de la Universidad Católica Santa María. Fátima Lucía Vázquez Herrera, el grupo de estudios Lex Pública y Arbitri, de la Universidad Nacional de Trujillo y Fabricio Artadi Aguirre, del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad de Piura, ¿no? En tal sentido, doy por inaugurado esta mesa, este conversatorio, con la presentación de la estimada Ariana Díaz Carpio, la cual va a tratar el tema que se titula de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto las resoluciones judiciales se ven influidas por la política en el Perú? Estimada Ariana, un gusto contar contigo y contar con el taller de Arequipa, y te doy el pase por el lapso de 10 minutos. Perfecto. Buenas tardes con todos. Agradezco la oportunidad de participar en este conversatorio y como bien han dicho, el tema central de mi participación en este interesante conversatorio es hasta qué punto las decisiones judiciales estén influidas por la política de nuestro país. Esta pregunta es clave porque más allá de la opinión que cada uno tenga o incluso de la técnica jurídica, esto nace o tiene su eje central de alguna manera dentro de la confianza de la ciudadanía hacia el Estado y su actuar como tal. El Perú actualmente estamos en un camino de la justicia que es como si estuviéramos en un camino de vidrio, porque estamos entre el imperio del derecho y la politización de la justicia a perspectiva de los ciudadanos y, bueno, de diferentes referentes de derecho en nuestro país. Y dos casos recientes, los cuales nos han convocado acá a este conversatorio, son el de Keiko Fujimori y el asilo de Betsy Chávez. Eh, por un lado, tenemos el caso de Keiko Fujimori. ¿Esto se trataría de un imperio de derecho o de impunidad política? Keiko Fujimori ha enfrentado procesos por lavado de activos, financiamiento ilegal y presunta organización criminal. Esto relacionado al caso Cocteles y al caso con la empresa brasilera Odebrecht. En enero de este año, el juicio se suspendió por fallas técnicas, pese a que en tres instancias se solicitó de retomar lo que era la prisión preventiva, que anteriormente la tuvo desde el periodo de 2018 hasta 2021. Y en octubre, el Tribunal Constitucional anuló las resoluciones alegando que esto vulneraba el principio de legalidad penal. Sin embargo, audios y grabaciones comprometían a operadores judiciales, lo cual a perspectiva ciudadana empezó a generar sospechas sobre interferencias políticas y favorecimientos indebidos. Continuamos con el caso de Betsy Chávez, que esto nos abre también otra subinterrogante dentro de mi ponencia, que sería
Se trataría de una persecución política o de justicia legítima. Betsy Chávez fue acusada de rebelión por su presunta participación en el intento de disolver el Congreso en el año 2022. Fue este año que México le otorgó asilo político argumentando una persecución política. Es a raíz de eso que el Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, defendiendo la legitimidad del proceso judicial. Este caso y junto con el de Keiko Fujimori evidencian cómo un solo hecho puede adquirir diferentes interpretaciones en base al actor político que lo observe o incluso el ciudadano, cómo de alguna manera recepciona el actor de la justicia, las declaraciones otorgadas a diferentes medios por nuestros congresistas, nuestros fiscales y demás. Más que nada, esto no, no puedo asegurar que tenga una razón en específico porque tenemos, como lo vuelvo a repetir, la perspectiva ciudadana, cosa en la que el Estado ni nosotros como futuros profesionales de derecho en nuestro país puede determinar y puede hacer que la sociedad solo tenga una interpretación, porque al final, en base a lo que uno escuche, observe y perciba de las mismas instituciones jurídicas en nuestro país, ya genera una perspectiva. Y lamentablemente en los tiempos que vivimos ahora, la perspectiva ciudadana es bastante desconfiada, ya sea a razón de los audios que se han filtrado en el caso de Keiko Fujimori, donde muchos llegan a pensar que hay cierto favorecimiento, hay otros actores en nuestro país de derecho que alegan que al contrario, se está vulnerando, se está afectando lo que es su campaña política para postular como presidente del país. Entonces podemos observar cómo las diferentes interpretaciones al final llegan de alguna u otra manera a una afirmación en general, que es la desconfianza e incluso la acusación a los actores del derecho en nuestro país y a las mismas instituciones jurídicas de nuestro país. Continuando con el caso de, bueno, de Keiko Fujimori y de Betsy Chávez, no podemos afirmar, recalco, que la política no interfiere directamente con la justicia, porque al final creo yo que podemos llegar a concordar en eso, que al final todo, queramos o no, llega a resultar siendo político. Por lo cual, los casos de Keiko Fujimori y de Betsy Chávez muestran más que nada, aparte de la interpretación, lo que es la legitimidad política. Mientras la designación de jueces, el financiamiento del sistema, el cumplimiento de sentencias dependan de actores políticos, de ciertos requisitos formales y demás, cualquier proceso, sobre todo si es que de alguna manera tiene recepción mediática, va a ser de alto impacto. Va a ser incluso a tela de juicio, sospechoso de si se está actuando en base a la imparcialidad o se está beneficiando de alguna manera a cierto lado. Personalmente considero que la tarea no es eliminar como tal el espacio público que se da a este tipo de casos mediáticos, porque al final creo yo que todo ciudadano tiene derecho a conocer, porque de alguna u otra manera los agentes que están actuando en nuestros poderes tienen que responder a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha sido quienes han puesto su confianza en ellos. Entonces creo yo que somos personas aptas para poder presenciar cómo actúan y qué ejecutan. Personalmente creo que para entender el imperio del derecho está en crisis en nuestro país. Debemos recordar que las decisiones del Estado se toman según la ley, con independencia de actores políticos y que todas las personas sean juzgadas bajo las mismas reglas. Esta es la premisa que tenemos en nuestro país. Pero mirando estos casos recientes, como el de Keiko Fujimori y Betsy Chávez, surge la duda legítima. ¿Las decisiones judiciales responden estrictamente al derecho o a la coyuntura política? En el caso de Keiko, por un lado, vemos un proceso largo, con decisiones cambiantes, la prisión preventiva, retrocesos, sentencias anuladas, cuestiones al actuar de los fiscales, que algunos llegan a interpretar como control jurídico y otro como presiones externas. En el caso de Betsy Chávez, el hecho de que México le haya otorgado asilo afirmando que se trata de una persecución jurídica, mientras que nuestro país, nuestro Estado defiende que se trata de un proceso legítimo por rebelión e inclusive
hasta por traición a la patria. Muestra cuán politizado se percibe nuestro sistema de justicia, incluso desde afuera. Eso y creo yo que ya no es solo la percepción netamente de la población peruana, sino incluso me atrevería a decir un poco internacional. Mi punto es no solo basta preguntarnos si cada decisión es correcta o incorrecta, sino debemos analizar lo que es la estructura. ¿Existen garantías suficientes de independencia judicial, del debido proceso y de coherencia de los criterios? Si la ciudadanía al ver las decisiones judiciales que cambian según la coyuntura política, también de alguna manera la presión mediática genera cierta discordancia en la percepción de los ciudadanos y demás, de alguna u otra manera el imperio del derecho se ve afectado, aunque formalmente las leyes sigan vigentes e inclusive se siga llevando a cabo el debido proceso. Finalmente, invito a considerar el impacto político, el impacto práctico. ¿Qué se transmite a la ciudadanía si prevalece la idea de que la justicia está politizada? En el caso, en nuestro país tenemos estos dos casos, como repito, la absolución a Keiko Fujimori y el asilo otorgado a Betsy Chávez. Muchas gracias, estimada Ariana, por tu intervención. He hecho algunas anotaciones de ciertas frases que han dicho para poder mencionarlas en la respectiva parte y podemos hacer una interesante segunda intervención de parte de todos, ¿no? Ahora doy el pase a la estimada Fátima Lucía Vázquez Herrera, representante del ex Pública y Arbitri de la UNT, la cual nos va a mencionar acerca del análisis jurídico del futuro político de la ex ministra Betsy Chávez y la tensión diplomática entre México y Perú. Te doy el pase, estimada Fátima. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Como ya se ha mencionado, en esta oportunidad tengo el agrado de desarrollar el tema del futuro político de quien sería, pues, la ex ministra de Cultura, también ex ministra de Trabajo y Empleo, además congresista, ¿no? Fue en su momento, y finalmente premier Betsy Chávez, y también la tensión diplomática entre México y Perú, que a mi parecer viene a ser la noticia política del mes, ¿no? Que ha resultado en la ruptura de relaciones políticas entre México y Perú. Antes de comenzar a desarrollar el tema, me gustaría pues extender mi agradecimiento de parte del Círculo de Investigación Les Pública y Arbitri por la invitación a este apreciado evento. Valoramos bastante todo espacio académico de diálogo, de debate, de conversación, en el que se toquen temas coyunturales como estos, sobre todo porque son políticos y jurídicos y contribuyen con nuestra formación como estudiantes de derecho. De esta manera también quisiera solicitar el permiso para poder compartir pantalla, si es que ya está dado también se me podría comunicar. Creo que sí lo pueden realizar. ¿Me confirmas, por favor? Listo. Ya se te dio el pase para que puedas compartir. Bien, ¿me confirman si ya lo están viendo? Sí se ve. Si deseas, puedes colocarlo en pantalla completa. Ya está. Muy Perfecto. bien. Empezamos entonces con lo que es el contexto actual. Me he querido apoyar de diapositivas también para facilitar la comprensión porque quiero mencionar bastante legislación también. En principio nosotros sabemos que se está siguiendo un proceso judicial a la doctora Betsy Chávez en virtud del delito de rebelión, ¿no? Ella habría actuado como coautora de lo que fue el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre que tuvo como protagonista al perdón, al expresidente Pedro Castillo. Por ende, pues el 20 de junio del 2023 se dictó la medida de prisión preventiva para la doctora Betsy Chávez por el plazo de 18 meses, un año y medio. Esta misma medida pues terminó por concluir el 19 de diciembre del 2024 y es recién el 27 de diciembre del 2024 cuando se emite el auto que prolonga el plazo de la prisión preventiva. Es decir, estuvo 8 días privada de su libertad sin la disposición de un mandato judicial. Hasta ese entonces ese era el criterio mayoritario, es decir, los jueces conocían que interpretaban la norma del Código Procesal Penal que bastaba con que el requerimiento fiscal esté dentro del plazo de la prisión preventiva para que pues sean válidos los demás actos, ¿no? La audiencia y finalmente la resolución que aprueba la prolongación de la prisión preventiva. Pero el TC ha terminado por establecer un precedente, ¿no? Que va a cambiar que cambió todo ese contexto con la sentencia del expediente 01195, con el que se declaró nulo la prolongación de la prisión preventiva por el error procesal, pues explicando que no solamente el requerimiento fiscal debe estar dentro del plazo, sino también la audiencia
en los 3 días hábiles, ¿no? Y finalmente dentro de las 72 horas posteriores a la audiencia, la resolución del juez respectivo. Esto es muy importante porque por esta decisión del TSE se terminó por dejar en libertad a la doctora Betsy Chávez y a partir de la libertad de tránsito que adquirió, pues es que pudo el 3 de noviembre del 2025 dirigirse a la Embajada de México caminando en la Embajada de México en Lima, tras varias inasistencias a juicio oral y solicita pues su asilo político y efectivamente por la línea ideológica que sigue el gobierno actual de México no hubo algún impedimento y se le otorgó dicho asilo político. Para que el 7 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores responda con un comunicado en el que a mi parecer ha sido un comunicado muy inteligente porque ya vamos a ver que el Perú no tenía otra opción más que otorgarle el asilo político. Es verdad que existió mucho debate de que si el Perú le iba o no a otorgar el asilo político a la doctora. Lo cierto es que por la Convención sobre Asilo Diplomático, o también llamada la Convención de Caracas, nosotros no teníamos otra opción que otorgarle, pero se ha tomado una decisión muy inteligente y vamos a ver cuál es. Tenemos el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 12 de la Convención de Caracas que los he seleccionado y que son adecuados para entender todo este contexto. En principio tenemos el artículo 3 que nos dice que no es lícito conceder asilo a personas que están siendo procesadas por delitos comunes. El Perú, pues trató de persuadir a México argumentando de que la doctora Betsy Chávez estaba siendo procesada por un delito común, por lo tanto entregarle el asilo político sería ilícito. Sin embargo, el criterio de México ha sido plantear que la doctora Betsy Chávez es una perseguida política. ¿Y por qué es que priorizo el criterio de México? Porque siguiendo el artículo cuarto, le corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, le corresponde a México determinar si es que Betsy Chávez es una perseguida política o no, o se le está juzgando por delitos comunes o delitos políticos para efectivamente otorgarle el asilo político. Y por el artículo 12 es que nuestro país, como Estado territorial, está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto. Porque sí, pues se había debatido mucho si es que el Perú finalmente otorgaría ese salvoconducto que haría efectivo el asilo político. Asimismo, se emitió el comunicado del 7 de noviembre del 2025 en el que se explican dos puntos. El segundo punto ya lo adelanto, ¿no? Es que el embajador de Cuba se retira totalmente del Perú. Es un punto también importante de conocer que lo vamos a utilizar más adelante. Y el primer punto y el más grande a desarrollar es que el Perú contesta a, a México, ¿no? Ante todo lo que se estaba argumentando y al haber otorgado el asilo político a la doctora Betsy Chávez. El Perú argumenta inteligentemente de que, bueno, sabiendo que no tenemos otra opción que otorgarle el asilo político, mediante una especie de artilugio jurídico, no es que le niega el salvoconducto, pero sí digamos que suspende su otorgamiento porque el Perú pues dice que se ha producido una evolución negativa en la práctica internacional, dado que pues varias las personas que han delinquido por el asilo político se pueden librar de las decisiones judiciales, con lo cual se están tergiversando los fines de la Convención de Caracas. Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar esa tergiversación. Y después de elevar a consulta pues esta petición de modificación de la Convención de Caracas, es que se va a efectuar, de ser el caso, el salvoconducto. Es decir, suspende ese otorgamiento. Y es una decisión inteligente porque la suspensión del otorgamiento de ese salvoconducto abre varias posibilidades. Hay que tener en cuenta que la tensión diplomática entre Perú y México ha provocado la ruptura diplomática entre ambos países, lo que significa que la delegación diplomática de México se va a tener que retirar tarde o temprano. De hecho, el presidente José Gerí ya ha comunicado en una entrevista que se le ha dado un plazo perentorio para su retiro. Esto quiere decir que se abren varios supuestos. En primer lugar, que la delegación mexicana se va a retirar de su embajada acá en territorio peruano y se va a llevar consigo a la doctora Betsy Chávez. De ser así, sí o sí necesitan el salvoconducto, porque si la llevan en el tránsito, ¿no? El traslado, si la llevan sin que se le haya otorgado el salvoconducto, el Perú puede intervenirle y capturarla.
El segundo supuesto, según la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas en su artículo 45, el segundo supuesto sería de que ellos dejen en custodia, la custodia de Betsy Chávez a otra embajada. ¿Y cuál habría sido la embajada adecuada? A mi parecer habría sido la de Cuba. Pero, oh sorpresa, que por el comunicado del 7 de noviembre ya se nos ha dicho que el embajador de Cuba también ha cesado sus funciones aquí de manera definitiva en el Perú. Entonces, las posibilidades de librarse de la justicia peruana para Betsy Chávez se han reducido totalmente, ¿no? Porque probablemente su plan inicial habría sido librarse de la justicia peruana por medio de este asilo político, ¿no? Ya yéndose a México. Sin embargo, por estas posibilidades que estamos analizando, probablemente no llegue a librarse de la justicia peruana. Y el tercer y último supuesto, que es en el caso de que, bueno, no la encarguen con otra embajada y tampoco se la lleven consigo, el tercer supuesto vendría a ser que se quede en la casa del embajador, o sea, en la embajada, la cual luego de que la delegación mexicana se retire pasaría a ser un local, bueno, diplomático sin protección internacional. Así que con una orden de captura pueden entrar y capturarla. Esas serían más o menos mis predicciones, pero hay que ver lo que va a suceder. También hay que estar muy atentos porque uno nunca sabe lo que pasa en el Perú. Hay muchas probabilidades. Así pues, termino con la reflexión que responde a la pregunta principal de este conversatorio, ¿no? ¿Politización de la justicia o imperio del derecho? A mi parecer, particularmente esta arista de todo el tema, ¿no? Porque también estamos viendo el tema de Keiko Fujimori, centrándonos en lo que es el caso de Betsy Chávez, a mi parecer, estaríamos frente a un caso también nuevamente de politización de la justicia. Y es que se evidencia cómo una estrategia política ha alterado el curso normal de un proceso judicial. Porque obviamente el haber solicitado asilo político a un Estado con la misma línea ideológica es una estrategia política que ha terminado por perjudicar el curso normal del proceso judicial que se le ha estado siguiendo a la señora. Gracias. Chao. Una disculpa, estaba agradeciéndote sin saber que tenía el audio apagado. Te decía que muchas gracias por tus apreciaciones y también por las interesantes y yo creo precisas PPTs que has presentado el día de hoy respecto a este tema. Y ahora también le voy a dar pase al compañero Fabricio Artadi Aguirre del Taller de Derecho Constitucional de Piura, el cual nos va a hablar acerca también de las implicancias jurídico-políticas de este asilo político, ¿no? Estimado Fabricio, te doy el pase. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, quisiera agradecer de parte personal y de parte del Taller de Derecho Constitucional e Internacional Público la invitación a esta ponencia. Y bueno, nada, voy a empezar ahora mismo con el discurso. Lo he titulado El caso Betsy Chávez, protección humanitaria o evasión de la justicia. Hoy expondré sobre uno de los temas más importantes en la agenda geopolítica de la región latinoamericana y es el asilo político otorgado a la ex ministra Betsy Chávez por el país mexicano. La cuestión central que debemos responder es, ¿estamos ante un caso de protección humanitaria realmente o frente a un mecanismo para evadir la justicia penal peruana? Considero que eso es un hito muy importante resaltar porque sí debemos analizar bajo esta figura del asilo político si se está cumpliendo realmente con los requisitos que se merecerían o simplemente se está tratando de evadir la justicia peruana, la justicia penal peruana. Habiendo dado este contexto, quisiera definir un poco lo que es el asilo político. Es una institución tradicional de derecho internacional destinada a proteger a personas perseguidas por razones políticas. Quiero hacer énfasis en este punto. Razones políticas, por sus ideas, su militancia o su oposición a un régimen. Su fundamento contemporáneo en América Latina se encuentra principalmente en la norma que ya se ha mencionado anteriormente, la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo diplomático, cuyo propósito es impedir abusos de poder y garantizar la integridad y libertad de quienes están en riesgo por motivaciones políticas. Sin embargo, debemos subrayar un punto muy importante, y es desde el punto de vista jurídico. El asilo no puede otorgarse en casos de delito común, lo dice expresamente la Convención en su artículo 3, que excluye, obviamente, expresamente, su protección a quienes están sometidos a procesos por delitos ordinarios o graves, aun cuando tales delitos se den en un contexto político. Quiero hacer un énfasis nuevamente en este punto.
Tenemos en cuenta que son delitos comunes, no delitos políticos, aunque se den en un contexto político. Hay que hacer una diferencia bastante, aunque se puede ver, disculpe, un poco sutil la diferencia, en realidad es muy importante para poder calificar realmente cuando estamos ante una persecución política por razones políticas y cuando ante una persecución penal jurídica basada en derecho por razones que vayan en contra del orden constitucional y no por razones políticas. Pasemos ahora al caso concreto. El día 7 de diciembre del 2022, durante el intento fallido de disolución inconstitucional del Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez, que es la figura principal de todo este conversatorio o del discurso que estoy dando, se encontraba junto al expresidente Pedro Castillo. Para la Fiscalía, este hecho sería indicio de una participación determinante en un intento de golpe de Estado, por lo cual se le atribuyen delitos que podrían implicar hasta 25 años de pena privativa de libertad. Luego de un periodo de prisión preventiva, Chávez continuó el proceso en libertad, hasta que el día 3 de noviembre de 2025, hace unos días, bueno, hace unas semanas, solicitó el asilo en la residencia diplomática de México en Lima, acusando un proceso arbitrario y persecución política. Aquí podemos ver nuevamente la figura de la persecución política. México concedió el asilo por razones humanitarias, sosteniendo que existiría un grave riesgo para su libertad personal y su integridad. Perú respondió con el fundamento de que no existe una persecución política realmente, sino una investigación penal legítima por hechos graves que afectan el orden constitucional del país. Es por esto y debido a esta tensión que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los países Perú y México. Aquí encontramos el problema jurídico de fondo y quizá la frase más importante de este análisis. La Convención de Caracas no define con precisión qué es un delito político, ni exige estándares probatorios rigurosos para acreditar persecución. Es importante hacer énfasis nuevamente en este punto. Estándar rigurosos, estándares probatorios rigurosos. Esta ambigüedad deja un amplio margen de discrecionalidad al Estado oscilante, abriendo la posibilidad de que el asilo se ubique no como herramienta de protección de derechos, sino como una vía de escape judicial, como se puede evidenciar en el presente caso y a continuación presentaré los argumentos. Por ello, la pregunta que debemos formular no es si Betsy Chávez es culpable o inocente, porque no es algo que nos competa realmente a analizar dentro de este conversatorio, sino si la figura del asilo diplomático ha sido concedido legítimamente y no yendo en contra del imperio del derecho. La situación de la concesión del asilo político, como mencioné anteriormente, tiene que ser por razones humanitarias. En el caso, la pregunta sería, ¿se da realmente por razones humanitarias o por razones políticas? En consecuencia, el caso de Betsy Chávez revela un riesgo mayor en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cuando el asilo se concede sin criterios claros, se ocasiona la soberanía jurisdiccional del Estado requirente y se debilita la legitimidad de la propia figura del asilo político. Una institución creada para defender a víctimas de persecución puede terminar protegiendo a funcionarios investigados por delitos de corrupción como es el presente caso, desnaturalizando su sentido y su credibilidad, así como su naturaleza jurídica. Con ello, concluyo enfatizando la idea central de esta exposición. El asilo político debe seguir siendo un instrumento humanitario y no un escudo frente a la justicia penal. Debemos tomar en cuenta que esta figura no está creada, como obviamente se debería analizar, para el escape de la persecución penal por razones legítimas, sino por razones ilegítimas. El fortalecimiento de esta figura requiere la modificación de la Convención de Caracas para poder regir e imponer estándares mucho más rígidos al momento de conceder el asilo político. Tal como mencionó el presidente Gerí, se tiene en la agenda solicitar una modificación a la Convención de Caracas justamente para regular un poco más estos puntos, que yo en lo personal considero que es totalmente necesario para que se evite y se siga, y ya no se siga, desnaturalizando la figura del asilo diplomático por razones de persecución política y que se deje de conceder por razones de politización y escape de la justicia penal peruana o de cualquier país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Fabricio, por la disertación que nos has hecho. Aquí también he hecho algunas anotaciones interesantes de tu participación y ahora le daré el pase al estimado Eduardo Chocano. Si estás presente, por favor, me gustaría que puedas prender tu cámara, el cual nos va a hablar acerca de
los límites, él me pidió que titules a su presentación así, acerca de los límites o competencias del Tribunal Constitucional. Intuyo que es más que todo por esa disputa que has hecho hasta qué punto el TC es competente o no para ver algunos temas en materia penal, ¿no? Entonces, estimado Eduardo, te doy el pase. Muchas gracias. No, a ti, más bien, mi hermano, muchas gracias por la consideración. Siempre agradable verte moderar este tipo de eventos y es la segunda vez que te veo moderándolo. Y también veo que estás tomando tus notas de lo que se viene planteando. Bueno, y también agradecer a los que se encuentran conectados un sábado 5 y, bueno, más de 5:30 de la tarde en realidad. Sorprendente y habla muy bien de ustedes. Ahora ya, hablando del tema como tal, de la materia en cuestión, el Tribunal Constitucional actualmente es un órgano constitucional autónomo, vale decir, es decir, que cuenta con una autonomía tanto administrativa como para el ejercicio de sus funciones, que está bastante en la palestra por casos de relevancia nacional que han llegado, de figuras de bastante nombre político que son conocidas por todo el país, y que esto ha generado que sus casos, lo que resuelve, sea totalmente mediático. De este tipo de casos, actualmente, uno de los más relevantes es el que pasó con Keiko Fujimori, tanto porque, bueno, es una candidata presidencial que con suma constancia viene postulando a dicho cargo, y a su vez por el tema que vengo a tratar, ¿no? Que habla de los límites que tiene el Tribunal Constitucional en su accionar. ¿En qué sentido lo digo? En primer lugar, se cuestionaba bastante, inclusive, que se utilizase la figura del habeas corpus, porque decían lo siguiente, ¿no? El habeas corpus defiende netamente lo que es el derecho a la libertad y conexos. Sin embargo, como tal, en estos momentos, ella no se encontraba presa en ese aspecto, y se debatía mucho el tema de si podían comprobar o no que va a terminar, bueno, siendo detenida, estando presa, consecuencia de este proceso. Pues tenemos que tener un aspecto bien en claro. Si usamos la lógica de que podemos presentar un habeas corpus contra cualquier proceso penal que uno tenga, estaría desnaturalizando totalmente la figura. No por el hecho de estar siendo investigado, significa que es causal de que vayas a ser detenido arbitrariamente y que vayas a ser detenido consecuencia de un proceso que no siga las garantías básicas de un debido proceso. Entonces, ese es uno de los temas, por ejemplo, que se hablaba bastante en este caso, esa cuestión, esa materia. Por otro lado, también se hablaba bastante de que el Tribunal Constitucional, como tal, bueno, como en realidad el proceso de habeas corpus, no debía ser materia de que se resuelva, no debería haber sido materia, porque al fin y al cabo son competencias propias del Ministerio Público, con actos propios de realizar sus investigaciones de la forma que consideren adecuada, respetando siempre las garantías del debido proceso, y que el TC no tenía por qué meterse. Y ahí nace un poco esta cuestión, ¿no? De los límites que tiene el Tribunal Constitucional es accionar en los procesos, como tal y para el Estado constitucional de derecho en el que nos encontramos. Debemos tener algo bien en claro, ¿no? Nuestro Estado, al ser constitucional de derecho, al encontrarnos bajo ese régimen, significa que tenemos una Constitución como norma suprema y un Tribunal Constitucional que se encarga de controlarla e interpretarla. Y acá viene un debate bastante interesante, ¿no? Justo lo venía hablando muy bien con mi amigo, el doctor Joaquín Cáceres, que es respecto al tema de cómo el Tribunal Constitucional, con el pasar de los años, ha tomado diversas posturas. Vamos a hablar, por ejemplo, del periodo del 2000 a 2005, 2006, cuando se dedicó a ser un garante de la Constitución. ¿En qué sentido? Porque empezó a innovar con los derechos, dándoles contenido, explicándolo, porque la Constitución solo los mencionaba, y el TC empezó a darles contenido, se empezó a dar explicación de qué son y sus bases para el mínimo respeto de ellos. Luego, con el pasar de los años, podemos decir que hubo un periodo de calma, y luego ha llegado al periodo actual, donde está que resuelve muchos casos que tienen que ver con el sistema político, la estructura del Estado, el régimen de gobierno y relacionados. Y podemos señalar que este es el tema que ha pasado con lo de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Muchas personas consideraban como tal que el tema de la investigación que tenía era para que vaya presa. Sin embargo, el TC que señaló, ha sido bastante enfático en ese aspecto, ¿no? Ha señalado y ha dejado sentado que le estaban investigando por un delito que en el momento que pasaron los hechos no estaba tipificado, no existía como tal. Entonces, esto como tal es donde el TC se ha sentado y ha desarrollado su ponencia. Claro está que obviamente por ambos lados ha salido el tema de que es una cuestión política, de que han decidido protegerla, de que eso va a tener que llevarse a otros casos, va a tener que aplicarse a otros casos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, y entra bastante ya, y así quiero desarrollar más la idea, del Tribunal Constitucional y sus límites. Vivimos en un estado en que como tal no hay territorio exento de control constitucional.
Y cuando llegan casos como el presente, el TC va a intervenir en ellos, como ya lo ha realizado en esta oportunidad, porque tenemos que seguir ese criterio. Claro está que porque es que Keiko Fujimori el caso ha sido sumamente mediático. No obstante, si pasaba con otro sujeto que le investiguen por un delito que en su momento no se encontraba tipificado, ¿no debería haberse también procedido un habeas corpus? Hay que siempre desnaturalizar el proceso en varios aspectos. No hay que pensar que simplemente es para ese individuo, sino que puede ser para cualquier persona en particular que le pase este constante, esta situación, va a tener que intervenir en tutela de derechos fundamentales, y en este caso el TC lo ha hecho. Entonces, cuando hay materias donde hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TC va a tener que intervenir. En realidad, la vía constitucional va a intervenir, siendo ya el último recurso mediante RAC, la llegada al Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos que siempre tener ese criterio. Es necesario que un órgano como el TC se pronuncie sobre estas situaciones. Porque, más que porque sea un individuo en particular, puede ser cualquier persona la afectada. Y si no se hace un pronunciamiento en caso de relevancia social como este, que todo el mundo ha hablado del mismo, mucha gente ha leído la sentencia, no se va a dar conocimiento de los límites que tiene, por ejemplo, la investigación penal. Y siento que como tal, el Tribunal Constitucional se va a poder pronunciar en estos diversos casos cuando la vía constitucional sea la adecuada. Es decir, cuando se cumpla primera, segunda instancia, se presenta RAC y hasta llega al Tribunal Constitucional. Y va a tener que pronunciarse como lo viene haciendo. Pero siento que como tal, su límite, ¿cuál sería? Que sí sea materia de controversia constitucional. Porque también que en todo caso llegue al TCN implica que va a tener que declarar fundado, infundado y pronunciarse al respecto. También existe la vía de la improcedencia, por ejemplo. Simplemente va a decir no se encuentra materia de vulneración de derechos fundamentales. Entonces es adecuado que se pronuncie cuando se vea una tutela de derechos, cuando se encuentre una vulneración de derechos, como a su vez cuando tenga que sentar las bases para el desarrollo del estado en que nos encontramos. Principalmente esas ideas quería presentar. Muchas gracias, estimado Eduardo. Aquí también he hecho anotaciones de tu participación, conjuntamente como también lo he hecho con la de los otros compañeros. Y acto seguido procedo a mencionar algo propio y también a recalcar algunas de sus ideas, ¿no? Em, ¿Por qué escogemos el tema? Hace un par de años yo leí un artículo de unos profesores, bueno, de mis profesores, José Palomino Manchego, decano de mi facultad, y Dante Payo, asesor del taller en el que pertenezco, que se titula acerca de la peligrosa judicialización de la política y politización de la justicia, que se presentó en el Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el que se analizaban diversos casos desde la era de Pedro Pablo Kuczynski hasta la actualidad, ¿no? Y ahí usaron el término de lawfare y demás. Entonces, este fenómeno, más que todo que viene de la ciencia política, creo, me da la impresión, sin llegar a afirmar, que se ha podido estar dando en nuestro país más allá de un imperio del derecho y en algunas ocasiones siento que esas tesis son correctas dependiendo de algunos casos, ¿no? Sin embargo, la relevancia actual de los presentes casos o controversias que estamos conversando es justamente, como creo que lo mencionó, si no me equivoco, Fátima, sí, que fue Fátima, que muchas veces, o sea, estos casos, este caso es relevante por el factor de ideología política que puede tener cada una de las implicadas, ¿no? Creo que todo el mundo puede saber de que no hay una cercanía política entre Keiko y Betsy Chávez, y a pesar de esto, por ejemplo, el TC ha dado una sentencia favorable a ambas y el gobierno peruano está actuando de una determinada manera con también un gobierno que tiene una determinada línea política. En tal sentido, creo que estos casos podrían ayudar a ejemplificar o a tratar de demostrar la tesis si es que de verdad se está viviendo en un imperio del derecho, si se está aplicando correctamente el derecho. En este caso, lo que se llama aplicación de la igualdad en el contenido igualdad en la aplicación de la ley como es un derecho fundamental, ¿no? La estimada Ariana mencionó de que hay una perspectiva ciudadana y que la perspectiva ciudadana en general es un ámbito de desconfianza. Em, yo creo correcto preguntar en todo caso, ¿no? Dos cosas acá. La primera es, hasta qué punto el tema de la perspectiva ciudadana podría resultar ser o no relevante, y con esto no quiero caer en una especie de desprestigio ni nada por el estilo, sino de que, por ejemplo, yo he visto, o bueno, considero, desde mi perspectiva, que en muchas ocasiones, si bien es cierto, la ciudadanía puede haber mostrado una perspectiva de desconfianza respecto a ciertos temas, ciertas acciones políticas o gubernamentales,
a fin de cuentas, estas pueden resultar ser necesarias, ¿no? El otro día escuché a un ex magistrado mencionar explícitamente lo siguiente, de que al pueblo no se le tiene que hacer caso, sino gobernar. Y explicar sus motivos, ¿no? Equivocados o no, era la posición que él tenía. Y también otra frase que me llamó la atención es que, a fin de cuentas, me corregirás aquí, Ariana, esas acciones o todo este marco o procesos jurídicos que se dan tienden a tener un cierto resultado político o cierta insignia política, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí sería si es que se puede tratar de escapar, por así decirlo, de esta espiral política. Hay una frase que se repite mucho en San Marcos con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, que es que todo es político. Y la pregunta aquí sería si es que hay algún factor, en todo caso, una decisión jurídica, judicial, una decisión de la Cancillería o del gobierno que se pueda basar en argumentos estrictamente jurídicos, haciendo un poco de alusión, claro, a la teoría pura del derecho de Kelsen, o si en general estamos siempre ante decisiones jurídicas que tienen un impacto político. Respecto a Fátima, mencionaba que, bueno, ella tenía una tesis, ¿no? En sus PPTs, en el sentido de que, me corregirás, Fátima, acá, yo entendí de que tú estabas de acuerdo con lo que había pasado y con lo que había sacado, o con el comunicado que había sacado el gobierno peruano, porque te escuché en una parte decir de que fue una estrategia inteligente, ¿no? Y acá, tú mencionaste el protocolo de Caracas, lo recuerdo. La pregunta que me salta a colación es si es que em, se ha hecho esta comparación entre la figura de Betsy Chávez y la figura política por la cual nació esta convención de asilo político, que es el caso de Aya de la Torre, principalmente con Odría. No sé si a tu consideración hay una relación de equivalencia o crees que es una exageración un poco exagerada de cara al tema del asilo político que se está tratando de ver acá, ¿no? En cuanto a Fabricio, aquí también tengo algunas de sus anotaciones, y él tiene la propuesta de reformar, lo recuerdo, él tiene la propuesta de reformar ese apartado para tratar de definir con mayor precisión qué es un delito político y tratar de darle mayor rigurosidad a las pruebas para tratar de verificar si es que verdaderamente se está haciendo una persecución política o no. Y esto me hace recordar un poco, no sé si habrán escuchado este tema, al tema un poquito de las political questions, por así decirlo, en el sentido de que no necesariamente todo se tiene que tipificar o se tiene que definir, sino que hay zonas políticas, y aquí también puedo chocar un poco con Chocano, hay zonas políticas que tienen que permanecer en el ámbito de la política o como conceptos políticos y no juridizarse, si cabe el término, dado que pertenecen al ámbito de la política y no al mundo jurídico, ¿no? En todo caso, no sé si es que podría ahondar más en su propuesta de esta reforma que él propone y cómo en todo caso se definiría cuándo estaríamos ante un delito político o no. Y respecto a mi, a mi buen amigo Chocano, que también agradezco que esté aquí presente, él hablaba de una especie de desnaturalización del habeas corpus. Pero yo me pregunto si es que acaso este no es el camino que ha tomado el Tribunal Constitucional desde hace algunos años, con, a mi modesto juicio, un galopante activismo judicial que se está viendo, sobre todo en algunos casos específicos, porque recuerdo que también en el caso de Betsy Chávez se criticó un poco esto, ¿no? Que el TC estaría yendo un poco más allá de las competencias que él tiene y en general, al menos desde este pleno, se hace un poco esa crítica de que se estaría siendo muy activista para algunos casos y para otros no. Me gustaría saber la opinión del estimado Chocano acá. Entonces, con estos pequeños comentarios que he dado, me gustaría pasar a una segunda ronda, iniciando nuevamente por la compañera Ariadna. Si fueses tan amable por 2 a 3 minutos o un poco tiempo más que lo consideres conveniente, no hay problema. Claro, y bueno, considerando las cuestiones que me has presentado, personalmente tampoco concuerdo mucho con la idea de que todo es político. Sin embargo, por la coyuntura actual de nuestro país, creo que ha sido un poco erróneo de mi parte afirmarlo concretamente, pero
considero que de alguna u otra manera la frase es un poco pertinente al tema, ya que lamentablemente por casos mediáticos y tanto como Keiko Fujimori es de alguna manera la imagen de un partido político. Y tenemos por otro lado a Betsy Chávez, que fue ministra también de un partido, el cual fue un gobierno un poco controvertido. Creo yo que de alguna manera sí, ahí sí correspondería decir que lo que pasa en los procesos, creo yo, de figuras políticas o relacionadas a las instituciones jurídicas en nuestro país, van a tener de alguna u otra manera, sea por la ciudadanía o hasta incluso por diputados, doctores, magistrados, fiscales, jueces y demás, de alguna u otra manera una perspectiva un tanto política o hasta incluso la interpretación de un ciudadano que desconozca del derecho va a involucrar la política, porque como bien lo ha mencionado Fátima, se relaciona lo que es el partido político como tal y la ideología que este partido como tal propone en su gobierno, en sus propuestas y demás. A su vez, también considero que no todos los fallos sean políticos. Tampoco creo que todo sea persecución o lawfare, pero sí creo que parte de nuestra estructura institucional llega a permitir que esto se llegue, no a afirmar, ni tampoco a decir si es todo político o demás, pero sí a considerar como una posibilidad. Tampoco, a su vez, creo que la opinión política, como bien lo has mencionado, eh, no es determinante, tampoco es influyente o no es un factor decisivo que en base a la percepción ciudadana uno debe tomar las sentencias o afirmar o abandonar procesos, pero creo yo que también es válido, ¿no? La percepción ciudadana ni la opinión política ni la opinión de los ciudadanos tiene por qué interferir con el debido proceso ni demás, pero de alguna u otra manera, queramos o no, afecta lo que es el Estado de Derecho a razón de que los ciudadanos de van a tener esa cierta desconfianza y de alguna u otra manera se van a llegar o a evitar o llegar a evitar la persecución en ciertos casos o hasta incluso la cuestión y de alguna u otra manera es la ciudadanía de que de alguna u otra forma al final del día también involucra como tal la política, al afirmar que tal fiscal está colindando con dicho partido político, eh, liberaron a tal acusado porque es de cierto partido político, es de derecha, es de izquierda. Más que nada eso iba a mi punto, no que la opinión pública sea determinante, pero queramos o no, ya va involucrando factores como es la política, ¿no? Y la afirmación, como repito, de que al final del día todos los procesos llegan a ser políticos y es que tienen figuras relacionadas a nuestro Congreso y diferentes instituciones jurídicas. Muchas gracias, estimada Ariana. Eh, y bueno, muy agradecido a nivel general por tus apreciaciones y tus comentarios. Ahora le daría el pase a Fátima. Sí, bueno, respecto a tu pregunta, he reflexionado bastante. Justo al momento de revisar la Convención de Caracas, había recordado el caso pues de Haya de la Torre, que fue de hecho digámoslo así, una causal por la que se celebra esa convención, ¿no? En 1954. Sin embargo, creo que no podríamos equipararlas porque sí hay bastante diferencia en lo que corresponde al contexto de cada situación. En el caso de Haya de la Torre, que bueno, se asila en Colombia, ¿no? En 1949, 5 años me parece que estuvo ahí, corríjame si no recuerdo bien. Él estaba siendo perseguido por un gobierno militar, que de hecho el gobierno de Odría había entrado al poder por golpe de Estado. Entonces, me parece pues que a simple vista y también por la persecución que se le estaba haciendo, sí hay un mayor riesgo, sí había un mayor riesgo, ¿no? Como para argumentar de que Haya de la Torre sí era efectivamente un perseguido político. Bueno. Por otra parte, el caso de Betsy Chávez es mucho más palpable. Nosotros no nos encontramos actualmente en una dictadura militar. El gobierno actual se entiende, pues, en teoría que es una democracia. No se le está hostigando. De hecho, no sé si, bueno, han revisado su caso. Ella había, me parece, presentado una queja al INPE de que le estaban siendo sometida a abusos en la cárcel.
Y al final las autoridades del INPE recurrieron a revisar pues su situación y esto se desacreditó totalmente. Por otra parte, incluso se le está cuestionando su certificado médico por el que se justificaba que reiteradas veces inasistía al juicio oral. Entonces, hablamos de alguien que ya debería haber sido en su momento quizá declarada hasta reo con Tomás. Hablamos de alguien eh, de que de hecho se le están brindando las seguridades correspondientes. Me parece que el informe del INPE se describió que incluso su celda tenía mejores condiciones que las demás reclusas. Hay muchas diferencias entonces en estos aspectos. Si observamos como tal los contextos de cada situación. En Odría hablamos de alguien que estaba siendo hostigado por una dictadura militar y en el caso de Beche Chávez incluso podemos hablar de alguien que ha sido privilegiada dentro de la cárcel. Muchas gracias, Fátima, por tus comentarios. Yo concuerdo contigo en esa parte. Creo que son casos muy distintos, con una pequeña similitud, pero me parecería errado hacer esa comparación. Ahora pasamos con Fabricio Andrés. Te doy el paso, estimado. Sí, claro, muchas gracias, Dante. Sí, en realidad la pregunta que me hiciste, si no me equivoco, fue el tema de la juridicidad de la política, ¿no es así? Sí, básicamente porque ¿cómo se podría definir o encuadrar un delito político si justamente la política tiene su propia naturaleza, su propia razón de ser y la justicia, la juridicidad, lo jurídico tiene otro Otro talante matiz. y básicamente otra naturaleza también, ¿no? Claro, en realidad justamente es un tema bastante interesante el hablar de eso, porque si bien la política tiene su propia naturaleza, sus propios principios, sus propias normas en general, y el derecho no debería mezclarse con este tema porque son ciencias independientes, en realidad en el tema de definir correctamente y poner elementos probatorios un poco más rigurosos respecto a cuándo se estaría en la calificación de una persecución política, es lo que permitiría defender mi postura. Justamente en el alto comisionado de las Naciones Unidas define un perseguido político como alguien que sufre, o sea, persecución, valga la redundancia, por sus ideas políticas y que obviamente pone en riesgo su integridad, como mencioné anteriormente. Ahora, si nosotros le brindamos el derecho, la potestad total al país asilante, que viene a ser el país que va a conceder el asilo, de poder calificar cuando se está frente a un delito común y cuando y que se debe negar en ese caso según la propia convención, que se debería negar la figura del asilo. Y le damos también la potestad, por el contrario, de definir cuando está ante un delito político o por persecución política y se le debería conceder el asilo. Si nosotros brindamos esta potestad total, se va a desnaturalizar la figura. Ya tenemos el caso. Nadine Heredia, también está Martinelli, en este caso recientemente Betsy Chávez, Glass de Ecuador. Entonces, en muchos casos se ha desnaturalizado esta figura. Justamente estoy ahora mismo realizando una investigación acerca de eso. Entonces, son muchos supuestos en los cuales se desnaturaliza la figura, justamente por no tener criterios rigurosos. Y si nosotros llegamos a poner unos estándares probatorios un poco más rígidos para demostrar que realmente estamos, o bueno, se está ante una persecución política, no se estaría cayendo en la política. En realidad se estaría, por el contrario, excluyendo totalmente de eso, porque vamos a definir claramente cuándo es una persecución penal legítima y cuándo es una persecución política ilegítima o arbitraria. Entonces, a mi consideración, sigo manteniendo la misma postura, deberíamos poner en realidad dentro de la Convención de Caracas o algún protocolo que modifique esta convención o que la complemente también podría ser, en la calificación de criterios mucho más rígidos para poder calificar y que se deje de desnaturalizar la figura. Ahorita, como dije, mencioné 4 casos y en realidad me pareció bastante interesante la intervención de Fátima respecto a ella de la Torre y por qué no puede ser equiparable, que yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo con eso, no puede equipararse el caso de ella de la Torre, que justamente fue un precedente para que se celebre esta convención, el que no se le concedió el salvoconducto, aunque en ese momento no era una obligación. Pero sí, en realidad es lo mismo. Aquí se ha desnaturalizado la figura. Entonces, y eso se va a seguir dando. Ya se han dado varios casos, como mencioné los 4. Hay muchos más, incluso también Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Entonces, siempre se va a seguir dando esto si no se llega a tener criterios un poco más rígidos. Y si no son rígidos, un poco más delimitados. El propio ACNUR ya lo definió como alguien que sufre persecución por sus ideas, creencias o religión. Entonces, ahí estaría también una respuesta. La dejo al aire, ¿no? Porque se podría dar desde ahí una respuesta de cuándo se estaría realmente ante una persecución política y cuándo se estaría ante una persecución penal legítima. Y nada, no sé si respondí la pregunta o No, si sí, desean que complemente un poco más. de hecho me gustó la última parte que mencionas, dejo esto abierto para que se pueda generar, creo que un mayor debate, una mayor discusión,
porque creo que también es el motivo de estas charlas, ¿no? Generar un mayor pensamiento crítico, cuestionamientos respecto al tema, y felicidades por la investigación que mencionas que estás haciendo, espero poder Gracias, replicarla en un futuro. gracias. Y, y bueno, ahora pasamos con estimado Eduardo Chocano, te doy el pase. No, sí, mi hermano, pero a ver. Mira, y me acuerdo que dijiste, ¿no? Que claro, hay aspectos que son netamente del mundo político, donde, claro, el mundo jurídico no tendría que intervenir directamente. Sin embargo, claro, el tema jurídico ha entrado para regular muchas cosas del aspecto y la vía política. Regula, por ejemplo, lo que es el tema de partidos, regula el procedimiento interno de los mismos partidos, regula el financiamiento de partidos, etcétera, etcétera. Y uno de los, entonces, no se puede dejar netamente el tema político solo lo político. Y se me viene, qué sé yo, el tema de la cabeza de la vacancia. ¿En qué sentido lo digo? Hay un procedimiento establecido. Si esté a favor o en contra del procedimiento, hay un procedimiento ya establecido que tiene que seguir cierto conjunto de pasos para cumplirse de forma adecuada. Entonces, siempre hay un debido proceso, que es netamente seguir los pasos ya preestablecidos para hacer una acción. Si investigan a una persona, si le hacen un proceso a una persona, sea la materia que sea, es porque incumplió o presuntamente incumplió algún aspecto normativo y que esto genera que se le tenga que investigar para comprobar este presunto incumplimiento. Y claro, sea persona política o no, cuando se le quiere juzgar por un acto que ha realizado, sea la materia que sea, tiene que seguir estas mínimas garantías de un debido proceso, porque si no se vuelve netamente una persecución política, donde el derecho es un arma netamente para sancionar sin respeto a sus garantías mínimas. Lo cual no es la idea. Vivimos en un Estado con derechos fundamentales y el derecho entra esa tutela. Pues, claro, a mí también bien mencionaste el tema del activismo ya un poco exacerbado del sistema judicial, especialmente del TC que tiene actualmente, ¿no? Que se está pronunciando de forma constante y de diversas materias. Es que, claro, justo la coyuntura, le tocó a este magistrado, a este conjunto de magistrados, ha generado que tenga que responder sobre múltiples cuestiones políticas y sistema de gobierno. Y estos magistrados que tenemos actualmente se han tenido que tomar ese trabajo de dar su interpretación de los hechos, cómo ellos consideran que el derecho tiene que aplicarse y cómo tiene que resolverse. Porque velo de este modo, si no se pronuncian ellos, siendo ya la última instancia como tal en nuestro sistema nacional, bueno, no estoy contando como tal el sistema interamericano, estoy cerrando netamente hasta el Tribunal Constitucional, nadie se va a pronunciar al respecto. Y ellos sentan las bases. Nos guste o no, ellos van a terminar sentando las bases para el correcto funcionamiento hacia el sistema político y de lo que pasó finalmente con el caso actual, ¿no? De la base del funcionamiento del Ministerio Público. Para el tema de investigaciones como tal, que tienen que ser delitos que estén tipificados en el momento que se cometieron los hechos. Ello principalmente idea. Muchas gracias, Chocano. Sí, ahí la duda iba si es que esta sentencia del TC puede ser catalogada como una especie de activismo judicial y también cómo es que esta es una observación de Monteagudo, ¿no? Yo describo, más no escribo a la postura capaz, que menciona que el actual pleno, con sus sentencias, está cambiando la línea jurisprudencial de los plenos pasados y estaría cayendo una especie de un activismo judicial que no correspondería, ¿no? Entonces, justamente por ahí iba mi pregunta respecto a la parte de tu ponencia. Ahora ya estando en la parte final, me gustaría ver si es que alguno de ustedes tiene algún comentario final al respecto, si quisiera recalcar alguna idea o capaz, si es que se pudiese, ¿no? Dar una idea más polémica para el debate. Dejo el micro abierto si es que alguno puede o desea levantar la mano para opinar en esta última sección, chicos. Sí, Chocano. Y luego Bueno, algo un conciso, comentario ¿no? de Más Arthur. que de buen candela. Pero a ver, netamente como sintetizando, ¿no? Primero felicitar el espacio. Ya es el segundo, si no me equivoco, que se realiza de este estilo, ¿no? Para poder conversar, porque netamente más que tema de ponencia, considero que es una especie de conversatorio, de diálogo conciso sobre algunas ideas de temas de coyuntura actual, que vale decir que actualmente es lo que está nutriendo bastante el derecho constitucional. Estamos en un momento muy bello para dedicarnos al derecho constitucional. Están pasando múltiples hechos cada día de forma constante y que cada uno genera nuevas investigaciones, nuevos artículos, nuevas notas periodísticas, nuevas tesis va a generar seguramente. Entonces, incentivarlos ese interés, que el derecho constitucional también es muy amplio. Procesal constitucional, que nos damos cuenta que es una rica materia para investigación, constitucional netamente,
parlamentario, que bueno, ya es una rama propia del derecho, y electoral, que vamos a ver el próximo año todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder, y cómo también el derecho constitucional va a tener que pronunciarse al respecto y va a terminar innovando seguramente al respecto también. Es simplemente felicitarlos por este espacio, incentivarlos y que sigan más diálogos como el que se tuvo en esta oportunidad. Me siento un poco viejo cuando dices incentivarlos, parecieras que fueras muy mayor. Pero bueno, es una impresión que tuve nada más. Y acepté la vejez con orgullo. Abraham, tienes el paso. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes aún. Eh, Creo que esos diálogos son importantes entre los diversos espacios de las distintas universidades para poder intercambiar ideas, pues, ¿no? Al final lo que se quiere es un debate, un intercambio de ideas. En ese sentido, yo quería más o menos comentar lo siguiente. La modernidad trae como novedad, como bien menciona el profesor Moro Barberius en su introducción al estudio del derecho, que se separe la moral y el derecho, ¿no? Es decir, hay términos de culturas antiguas que unen a la moral del derecho, a la moral y al derecho y a la religión incluso, en un solo término. Se les tiene como uno solo. Entonces la modernidad y la secularización lo que hacen es separar justamente, por un lado, al derecho a la religión y por otro lado a la moral y el derecho, ¿no? Al menos eso es lo que se busca. Eh, Entre muchas comillas, como una suerte de evolución, ¿no? Entonces, al final nos encontramos con un debate de hasta qué punto el derecho entra en la política. Si existe un derecho no politizado, ¿no? Y bueno, claro, aquí entra a tallar un poco también el debate entre Kelsen y Schmidt, el rol del derecho, la democracia, sobre cómo se construye la democracia. Recuerdo que hace unos días se dio en la Universidad Católica, gracias a Esencia PUC, un debate entre el profesor Diego Pomaraya y Lucas Gersi, pues, ¿no? Y ahí también se debatía un poco sobre esta cuestión de cómo debería ser la democracia, cómo deberían ser los políticos. Este profesor Pomaraya ciertamente es una posición más idealista, pensando en que genuinamente se podía dar un, un intercambio de ideas en el Parlamento, mientras el profesor Lucas Gersi pensaba que, en cambio, no había problemas en que personajes políticos que no están en el Parlamento puedan reunirse para tomar decisiones políticas y que debía revisar el contenido de esas decisiones políticas. Yo encuentro eso cuestionable personalmente, pero al fin y al cabo eso recuerda un poco el debate entre Kelsen y Schmidt, entre cómo se construye el Parlamento, ¿no? Y lógicamente tiene que ver también con una concepción de democracia que se tiene, con una concepción del Parlamento que se tiene. Respecto a si entendemos que vivimos en un pluralismo de ideas, en el que necesariamente debe haber un Parlamento para que se dé justamente la discusión, o si por el contrario hay una sola verdad, hay una sola moral, hay un solo derecho, y por lo tanto no debería existir el Parlamento, pues, ¿no? O debería encarnarse más bien en un sentido de nación, una democracia en el sentido de nación, como un espíritu, ¿no? Pues, ¿no? Pero bueno, ya aquí en el ámbito peruano también, recuerdo que el profesor Juan Manuel Sosa Sacio, profesor de la Casa de Estudios, tiene un pequeño artículo llamado La coyuntura actual y algunos modelos de constitucionalismo. Esto a raíz del caso de Pedro Castillo, si no, si no me equivoco, no, me parece que no. No recuerdo bien de momento, pero básicamente aquí el profesor lo que hace es analizar tres modelos de constitucionalismo, pues, ¿no? Está el constitucionalismo anacrónico, que sería representado por una escuela antigua, por así decirlo, que piensa que derecho y política no se relacionan, que piensan que lo político no es interpretable por el derecho, que piensan que hay actos exentos de control político, ¿no? Después estaría el constitucionalismo retro vintage, que más bien toma conceptos de Conrad Hesse, interpretación, no muy profundo, y ya un constitucionalismo contemporáneo, ¿no? Que en teoría buscaría limitar más la política, buscaría dar un poco más de contenido. Sin embargo, la pregunta es si realmente debería ser así, si realmente el derecho constitucional puede establecer o no cuándo nos encontramos ante genuinamente un acto interpretable por el derecho. Y también me recuerda la investigación que hicieron los profesores Omar Sar y Ernesto López Miranda sobre infracciones constitucionales, una tipología de infracciones constitucionales. ¿Realmente se puede hacer ello? O más bien es como una carta blanca del Congreso para poder sancionar todo, pues, ¿no? Son un poco unas breves reflexiones que dejo sobre estos tópicos que se han tratado.
Muchas gracias, estimado Abraham. Y bueno, ahora daría ya pase final para que puedan dar sus palabras finales por un minuto, iniciando por la estimada Ariana Díaz. Tienes el pase para las palabras finales, Ariana. Claro, muchas gracias, Dante, por la palabra. Bueno, como palabras finales, más que nada, como bien lo ha mencionado Eduardo, agradecer el espacio, ¿no? Porque al final del día, como dices, estamos próximos a un evento político, que son las próximas elecciones, un poco polémicas. Entonces, creo yo que este tipo de espacios donde podemos dialogar lo que es el derecho constitucional, casos tan mediáticos y que pueden tener, como hemos visto, diferentes perspectivas, hasta incluso poder involucrar a diferentes doctrinas y doctores en base a su perspectiva, es bastante interesante, ¿no? Porque de alguna u otra manera llegamos a reconsiderar nuestras posiciones e inclusive nuestros puntos, ¿no? Y a considerar ciertos aspectos que no los habíamos tomado en cuenta. Entonces creo yo que este tipo de espacios en la coyuntura actual son necesarios, más que nada porque, como repito, estamos próximos a lo que se viene a decidir el país y bueno, la aplicación de nuestro Estado de Derecho y el derecho como tal en nuestro país. Muchas gracias, estimada Ariadna. Fátima, tienes el pase por un minuto también, ya para ir finalizando. Sí, gracias por el pase, Dante. También agradezco el espacio, como lo mencioné al inicio, es muy importante que estemos constantemente pues repasando para poder dar nuestras opiniones, pero siempre y cuando estén fundamentadas en conocimientos, bueno, en este caso abstractos, ¿no? Del derecho constitucional y bueno, animo pues a todos los que están escuchando a que sigan estudiando, sobre todo pues a los que también hemos participado, ¿no? Ojalá que se repita, que conversemos más sobre esos temas tan importantes. Como mencioné al inicio, es muy importante también que siempre se esté dialogando sobre estos temas jurídicos, políticos, coyunturales, porque promueven pues esa capacidad de hablar, de opinar del estudiante de derecho. Así que bueno, felicitaciones también a ti, Dante, por organizar todo este evento y a todos los chicos que han participado y gracias a los que están escuchando. Muchas gracias, estimada Fátima. Ahora le doy el pase a Fabricio. Y nada, en realidad agradecer por la oportunidad de este espacio de diálogo. Como ya mencionaron Ariana y Fátima, yo también considero necesario que tiene que hablarse de algunos temas, especialmente en el contexto que nos venimos desarrollando actualmente. Y no solamente dentro de Perú, en cara a las elecciones presidenciales que se acercan el otro año, sino también en cara al ámbito regional de toda Latinoamérica. Considero que en realidad Perú no es un país aislado del resto del mundo. En realidad está en bastante relaciones exteriores y diplomáticas con el resto de países, y no solo de Latinoamérica, sino también intercontinental. Entonces considero que es bastante importante reflexionar acerca de estos ámbitos y no solo como algo específico del país, sino ya como algo más abstracto, más general y que pueda aplicarse en distintos casos y distintos sistemas y ordenamientos jurídicos. Y nada, nuevamente agradecer de parte del Taller de Derecho Constitucional e Internacional Público de la Universidad de Piura a todos los presentes y también por la oportunidad brindada para poder hablar un poco acerca de algo que en lo personal y creo que muchos aquí también consideran muy importante para el desarrollo de la correcta ciudadanía. Al contrario, muchas gracias, Fabricio. Creo que me has hecho pensar con las tesis que has lanzado hoy día también y te quedo agradecido por ello. Y por último, al estimado Eduardo, para que puedas brindar tus palabras finales. Bueno, ya había dado mis palabras de cierre, de hecho, lo había comentado antes, Sí, de pero que creo netamente, que bueno, reiterar lo dicho, en el sentido que, bueno, que mi ponencia espero que les haya agradado. Netamente, siempre es bueno reflexionar sobre el rol que tiene el Tribunal Constitucional en un estado como el que nos encontramos, que finalmente es el máximo intérprete que tenemos de la Constitución, y que él va a terminar determinando, bueno, pequeña redundancia, los contenidos de la Constitución y los límites que ésta tiene. O sea, y sea los magistrados que tengamos, sea el turno que se tenga, ellos van a terminar determinando en ese momento específico. Porque claro, luego puede cambiar posteriormente, o en propio Tribunal Constitucional, vale decir. Pero en el momento que nos encontramos con la controversia que tenemos, ellos son quienes están haciendo esa determinación de los hechos y cómo se va a resolver y los parámetros que eso va a sentar para casos a futuro. Pues siempre siento que es bueno tener esa idea bien en claro. muchas gracias, estimado Eduardo. Y respecto a la pregunta que me hicieron al interno, por temas de tiempo creo que vamos a quedar aquí en esta oportunidad, pero creo que en general el conversatorio ha sido muy productivo.
He recibido muchos comentarios positivos, sobre todo por la calidad que han brindado en cada una de sus intervenciones. Les quedo agradecido en nombre del Centro de Análisis Constitucional de San Marcos y esperamos que en el próximo mes, ya como va a ser también fin de año, podamos tener un conversatorio sobre un tema coyuntural que surja y podamos convocarlos nuevamente. De antemano, un agradecimiento a nombre del centro y nos estaremos despidiendo acá. Muy buenas noches con todos.